Muy buenos días a todos ustedes, mis amados hermanos, amigos de la Iglesia Filadelfia. Hoy, Filadelfia en casa, nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios después de este tiempo de alabanza, de adoración, en el cual nos hemos gozado, y realmente este es un día de gozo, es un día de victoria, es un día de alabanza, es un día de restauración, y queremos que todos ustedes, los que nos escuchan, no importa si están en el programa en vivo o en una de sus múltiples repeticiones, queremos que sea edificado con la palabra de Dios. Hoy nos toca ver el tema el Rey glorioso, porque en este día que normalmente se conoce como el Domingo de Resurrección, por supuesto que nos es grato recordar al Cristo que resucitó de entre los muertos. Y para ello vamos a leer el Salmo capítulo 24 para hablar del Rey glorioso. Así es que me permito darle lectura. Usted en casa busque el Salmo 24, búsquelo con su familia, búsquelo con sus hijos, búsquelo ahí y léalo en voz alta. Participen en la lectura. Voy a ir leyendo de manera pausada para que todos, aunque de manera virtual, pero vayamos al unísono. Salmo capítulo 24 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento que comenzamos este tiempo de meditación en la palabra, queremos pedirte, Señor, que a través de este sermón muchas almas sean edificadas y todo tu pueblo, Señor, se goce nuevamente al recordar el triunfo de Jesús sobre la muerte, el postrer enemigo. Mi Señor, aquí estamos hoy juntos para hablar del Rey glorioso, el Rey que vence, el Rey que derrota a todo enemigo, el Rey que se alza con el triunfo eterno, el Rey que es nuestro Señor y que tuvo a bien venir a librarnos de las garras del pecado. Aleluya. Señor, bendice tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo capítulo 22 presenta, junto con el Salmo capítulo 23 y el Salmo capítulo 24, una serie bien estructurada sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre el Rey que pasa por un proceso. Según el apóstol San Pablo a los filipenses, les dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose o tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y de los que están abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es un proceso
muy interesante porque no hay paralelo de este evento glorioso y divino en ninguna parte del mundo, en ninguna parte de la historia. Créanme, mis amados hermanos, que Satanás ha tratado de imitar en todo a Dios. Satanás ha tratado de engañar a la humanidad entera, haciéndola creer que él puede crear, que él puede hacer, que él incluso en este mismo momento, Satanás está engañando a toda la humanidad, diciéndoles que él es el rey del mundo. Y en cierto modo, Jesús reconoce eso. Pero bueno, es la historia bíblica la que nos da ese secreto. Satanás vino en su forma de la serpiente antigua. En el libro de Génesis capítulo 3 encontramos esta situación, y él engañó a Eva y a Adán indirectamente, y al caer ellos en esa mentira desobedecieron a Dios y automáticamente perdieron lo que Dios les había dado en el capítulo 1, cuando les dijo: sojuzgad la tierra, gobernad en la tierra. Dios hizo toda la tierra, toda la creación, y le dio a Adán el derecho de gobernar la tierra. Viene el diablo, engaña a Adán, y con eso Adán cede sus derechos ante el diablo. Por lo tanto, el diablo en este momento de alguna manera es el rey de esta tierra, es el príncipe de este siglo. Así lo reconoce Jesús, y así le llama también el apóstol San Pablo, el Dios de este siglo. Pero hoy nosotros tenemos que hablar del Rey glorioso, porque el Rey glorioso precisamente es Jesucristo, que desciende de lo alto, viene desde el cielo como enviado de Dios, porque dice la Escritura que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito a este mundo, lo envió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Jesucristo vino desde el cielo, él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pasó por ese proceso, se hizo hombre, el Rey glorioso, el Dios eterno, el verdadero y único Dios, se hizo hombre, tomó el ropaje humano a través del proceso de nacer del vientre de la Virgen María. Toda esta historia la conocemos a través de las Escrituras. Mateo y Lucas enfatizan el nacimiento virginal de Jesucristo, y luego esto ha sido para nosotros como un rector durante toda la historia, durante estos 2000 años que llevamos de historia después de Cristo. Él se hace hombre, y ahí comienza realmente una humillación para él. Él voluntariamente se está humillando, se hace hombre, y como hombre viene a que lo conozcamos a él, porque la Escritura dice: a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Cuando termina su ministerio de 3 años y medio, más o menos, en esta tierra, él es crucificado. Esta es la Semana Santa, como muchos la conocen, muchos la llaman la Semana Mayor. Comienza con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal en Jerusalén. Comienza con ese momento en que Jesús le entra montado sobre un pollino, y la multitud lo aclama: Hosana, Hosana al Hijo de David, al que viene en el nombre del Señor. Él está recibiendo la honra de un rey descendiente de David. Bueno, ahí está Jesús comenzando esa última semana de su ministerio en la tierra, eventos que se suceden uno tras otro. Pero el viernes, que nosotros también conocemos como el Viernes Santo, él pasa por ese proceso último en su ministerio en la tierra. Y el Salmo capítulo 22
El Salmo capítulo 23 y el Salmo capítulo 24 están bien entrelazados, ya que los tres son mesiánicos. Y en el Salmo capítulo 22 nos encontramos un retrato de Jesucristo siendo azotado, siendo burlado, siendo escarnecido, lo golpearon. Él dice que lo persiguieron fuertes toros de Basán y compara los perros que quisieron comer sus carnes. En fin, es un sufrimiento tan tremendo el que padece nuestro Señor Jesucristo, estando en esos momentos. Fueron varias horas, pero lo peor de todo es que el Salmo capítulo 22, miren cómo comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesús está sufriendo sobre todo la ira de Dios que se derrama sobre él, la ira de Dios que es sobre el pecado, sobre la maldad, pero también sobre el hombre pecador, malo y perverso desde su juventud. La ira de Dios que era sobre mí, que era sobre usted, está sobre Jesucristo. Eso es algo tremendo, tremendo. Por eso Él dice: ¿por qué te apartas de mí, Señor? Elí, Elí, lama sabactani. Clamó desde la cruz. La tierra se oscureció, el sol se ocultó y se interpusieron tinieblas entre Jesús y Dios. Y algunos teólogos dicen: Dios apartó su vista de Jesús porque se horrorizó de ver a su Hijo Santo cargando el pecado de todo el mundo, el pecado de usted y mío. Fue tremenda esa situación. El Salmo capítulo 23 nos habla del buen pastor que da su vida por las ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La confianza que le tenemos, porque la figura que resalta ahí es el buen pastor pastoreando a sus ovejas por verdes pastos y por aguas de reposo, y dándoles confianza, paz y seguridad. Pero Juan capítulo 10 dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso Él puede prometer que en la casa de Jehová moraré por largos días. Y llega al capítulo 24, un salmo excelentísimo, hablando del Rey glorioso. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Quién ha dudado eso? Nunca se puede dudar, nunca se puede desechar esa declaración. Jehová es el único Dios de toda la tierra. Jehová es el verdadero Señor de todo el universo. Toda la multitud de estrellas y de galaxias en el infinito, en todo el universo, le rinden pleitesía al Rey Jehová de los ejércitos. Porque Él fundó la tierra, la puso sobre los ríos. Algunos teólogos dicen: vino de lo alto. La bendición de Dios siempre va a venir de lo alto. Jesucristo vino de lo alto. Todo lo bueno viene de lo alto, viene de parte de Dios. Por eso existe esa gran pregunta: ¿quién se presentará delante de Dios? ¿Quién va a venir delante de Dios? ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Jesucristo es el único que reúne esos requisitos. Jesucristo es el único que puede decir que nunca juró con engaño, el único que tiene las manos limpias, es decir, el aspecto exterior, físico y humano de un ser. Es Jesucristo el que reúne esa limpieza. Es puro por fuera, pero también dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el puro de corazón. Por dentro Él está limpio, no tiene malos pensamientos, no tiene motivaciones malas, ni negativas, ni perversas. Él no es egoísta,
como cualquier ser humano suele serlo. El hombre es egoísta, es malo y perverso desde su juventud. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El hombre es malo, no hay ni siquiera uno bueno, pero Jesús reúne estos requisitos. Él está listo para presentarse delante de Dios después de haber sufrido la ignominia, después de haber recibido la ira de Dios y después de dar su vida por las ovejas. Jesucristo está listo para estar en la presencia de Dios. Luego no lo vemos cuando en el versículo 7 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en esa parte de su ministerio, nos encontramos a una parte importantísima, gloriosa, bonita, agradable, pero muy humana. Es una primera parte. Las multitudes que se reunieron aquel domingo le ofrecieron pleitesía al rey, reconociéndolo como el hijo de David, como el rey que es digno de tomar el trono, pero estaban viendo las cualidades humanas de Jesús, estaban viendo la parte humana de Jesús, y la parte humana de Jesús ya era digna de ser tomada en cuenta para el reino en Israel, para ocupar el trono de David. La gente lo reconoció. La parte gobernante, la élite gobernante y religiosa del momento, se que enojó porque ellos esperaban que de ahí surgiera el rey. Ellos esperaban siempre, por eso organizaron tanta liturgia, por eso ellos se desvivían dándose golpes en el pecho y levantando las manos aún en las esquinas y proclamando sus buenas obras. Ellos esperaban que de ahí surgiera el rey, pero Jesús no pertenecía ni a la élite religiosa del momento, ni a la élite gobernante, ni a la élite de la sociedad rica. No, Jesucristo era un ser humano humilde, sencillo, que se identificaba con los pobres, que se identificaba con los enfermos, que se identificaba con los ricos, se identificaba con los sabios y los ignorantes. El único requisito era que fueran también humildes y que reconocieran su necesidad de conocer al Hijo de Dios. Él no negó su plática con aquel potentado Nicodemo, que le pide una plática muy de noche, muy en lo oscurito. Ahí estuvo Jesús. Jesús no le negó una plática a la mujer samaritana que la repudiaba la sociedad. No. Pero tampoco Jesús le negó su compañerismo, su amistad, su enseñanza a hombres como Zaqueo o como Mateo o como Judas mismo. Jesús estaba abierto para todos. Solo el que quiera escucharlo puede venir a Él. Pero aquí también nos habla del futuro. Llegará el momento, mis amados hermanos, cuando las puertas eternas se levantarán para recibir al Rey de Gloria. Llegará ese momento cuando Jesús nuevamente en Jerusalén entrará como Rey glorioso, Rey para siempre, Rey victorioso. Quiero enfatizar entonces, con su muerte, Él derrotó al diablo. Es glorioso, es el Rey glorioso, aleluya. Mientras el diablo, la serpiente antigua, estaba mordiendo el talón de Jesucristo, Él estaba aplastando la cabeza de la serpiente, aleluya. Pero Él también le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16 estas palabras:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo. Y también dice Hebreos que Jesucristo derrotó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mis amados hermanos, Jesucristo es vencedor, venció al diablo, venció al mundo, venció a la muerte misma, al postrer enemigo. El Rey glorioso ya es Rey. Y yo no soy partidario de la idea de que con una corona de espinos se hizo Rey para siempre. Él es Rey desde la eternidad, es el Rey eterno, nunca ha dejado de ser Rey, es el Señor de señores, el Rey de reyes, por siempre y para siempre. Jesucristo vino a cumplir un encargo, un mandamiento del Padre. Él fue obediente hasta la muerte, pero Él vino por su propia voluntad, porque dice: nadie me quita mi vida, yo la pongo, yo la entrego en rescate, en propiciación por muchos, por usted y por mí. Pero falta esa parte de que se ha coronado delante de todo el universo, cuando propios y extraños, grandes y pequeños, sabios e ignorantes, los que hoy le niegan, los que hoy tratan de destruir el nombre de Jesucristo, se arrodillarán y proclamarán con sus labios: Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor para siempre. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel caminó desde que salió de Egipto, camina por el desierto y no tiene rey. Y viven en Israel, en la tierra prometida, sin rey. Hasta el día en que se presentan ante Samuel y le dicen: queremos un rey, como todas las naciones, queremos un rey. Se olvidaron de lo que Dios había dicho. Se olvidaron de lo que Samuel entendía muy bien. Dios había dicho: cuando tengas rey, porque ya Dios lo había previsto con anterioridad, estos son los requisitos: que no se enriquezca, que no acumule oro para sí, que no tenga muchas mujeres, que no descienda a Egipto, que no vaya para allá. Tiene que ser de entre tus hermanos, lo subraya muy bien, no sea un extranjero. Y le dice el Señor: a ese rey tienes que llevarlo ante los levitas que cuidan el arca, que cuidan la ley del testimonio, y tiene que escribir de su puño y letra, tiene que escribir una copia de la ley. Hasta entonces va a ser rey. Tiene que escribir una copia de la ley para él. El original se va a quedar con los levitas a su custodia, pero una copia será para él, para que sea sabio, para que entienda los mandamientos de Dios, para que le busque, para que le sirva, para que le obedezca y para que sirva al pueblo. Eran requisitos muy altos. Creo que ningún rey hizo eso, o no se da testimonio. De hecho, algunos ni conocían que había escrituras. Josías es famoso porque después de 8 años de estar gobernando a su pueblo, a su nación, piadosamente, porque lo hacía bien, pero alguien le llega con las escrituras, le dice: encontramos esta ley, encontramos la ley de Moisés, léanmela. Y cuando le leen, él cae ahí a tierra y dice: perdóname, Señor, perdona a tu pueblo, porque neciamente hemos desobedecido tu ley, no la conocemos. ¿Quién es el rey verdadero? Samuel lo entendía muy bien. Les dice: ustedes están desechando al que es su rey. Yo aquí estoy como juez nada más, como profeta, para enseñarles la ley, para guiarlos,
pero el verdadero rey es uno solo, es uno solo. En otras palabras, a Dios no le agrada que el pueblo tenga un rey, porque Él quiere ser el único rey y es nuestro rey. Él es el único rey soberano. Jesús es mi rey soberano. Jesús es mi rey soberano. Jesús será rey por siempre y Jesús ha sido rey desde siempre. Vamos a orar, vamos a orar. Oh, Él venció a la muerte, claro que sí, aleluya. Tu Hijo Santo venció al mundo y venció al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, por medio de la muerte misma. Jesucristo hoy se levanta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras este mundo termina su ciclo, mientras este mundo y esta humanidad termina de pensar que puede con todo, de jugar a ser Dios, de tratar de levantar su nueva torre de Babel, mientras este mundo presume sus logros, todo lo que tú le permitas, mas has marcado ya su final, has marcado ya su límite. No pasará de ahí, la humanidad no pasará de ahí, porque Jesucristo es el único rey. Jesucristo es el único rey. Hoy, Señor, enséñanos por tu Espíritu Santo a humillarnos ante nuestro único rey, el Rey glorioso. Israel no necesitó de rey nunca. Tuvieron rey porque quisieron, porque te desecharon a ti, mi Dios. Pero tú les demostraste que si bien les concediste tener un rey, David, ese rey tendría el trono y tenía ese pacto de estar en el trono por siempre a través de su descendencia. Y cuando Jesucristo llega, Él toma ese trono y lo va a tomar literalmente allá en Jerusalén y será el rey de toda la tierra. Aleluya. Será el rey de todo el universo. Será el rey como lo es ahora. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén, amén, aleluya, aleluya. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que pasen un excelente día.